La capilla ardiente del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro concluyó este viernes, después de 3 días abierta para que los fieles se despidiesen del pontífice, para proceder a la ceremonia de cierre del féretro antes del funeral y el entierro previsto para el sábado. En las imágenes distribuidas del interior de la Basílica Vaticana, pocos minutos antes de las 19 horas local, los fieles dejaron de desfilar ante el ataúd de Francisco y se quedaron únicamente religiosos y personal del Vaticano en el interior de San Pedro, de donde retiraron las sillas dispuestas junto al féretro, reservadas para los colaboradores cercanos del Papa argentino y diversas autoridades, así como las vallas que delimitaban la nave central, por donde durante 3 días miles de personas hicieron fila para dar su último adiós. Concluida la capilla ardiente, se llevó a cabo de manera privada la ceremonia de cierre del féretro, un rito solemne que antecede al funeral programado para este sábado a las 10 horas local, al que se espera la asistencia de más de 200.000 personas y 50 jefes de Estado y de gobierno. Cambiamos de tema, nos vamos a Venezuela. Diosdado Cabello, ministro de Interior, aseguró este viernes que el opositor Enrique Capriles Radonsky pidió ser habilitado para participar en las elecciones del próximo 25 de mayo, al tiempo que descartó que esta medida haya sido sorpresiva, como dijo Capriles, quien permanecía con una inhabilitación política impuesta en 2017 por un lapso de 15 años. Pidió, por favor, quíteme, yo quiero participar, pero me quitan la inhabilitación. Dejó por fuera a todo el mundo y se inscribió él. Entonces viene ahora con el cuento que fue sorprendido, parece una mina. ¡Ay, qué chévere! ¡Ay, qué sorpresa! No vale, no te sientas sorprendido, ni engañes a tu gente, Capriles. Di las cosas como son, mentiroso. Entonces, sí, el gobierno ¿cómo se llama? Eso lo manipula el gobierno, no vale. Las declaraciones de Diosdado Cabello se dieron luego que el ex gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, mostró este jueves su sorpresa por la reciente decisión que lo habilitó políticamente tras 8 años de restricciones. Sin embargo, aclaró que su intención de participar en las elecciones parlamentarias no dependía de esta medida. El Observatorio Venezolano de Finanzas reveló este viernes que la actividad económica en Venezuela registró una caída de hasta el 2.7% durante el primer trimestre de 2025. El informe indicó que en comparación a reportes emitidos durante 2024, el primer trimestre de 2025 evidenció un retroceso en la economía y la actividad comercial de hasta 2.7%. El Observatorio Venezolano de Finanzas explicó que el fenómeno se presentó principalmente por una contracción de 5% en el sector no petrolero, que no pudo ser compensada por el crecimiento de 7.4% en la actividad petrolera. Además, destacaron la contracción del consumo interno como uno de los principales factores de la caída. La recaudación del IVA, uno de los termómetros de consumo, cayó 11.7%, mientras que el gasto público real disminuyó 9.4%. A este escenario se suma la aceleración de la inflación y la creciente inestabilidad cambiaria que ha generado una ampliación de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Para el organismo, esta distorsión afecta la transaccionalidad y la continuidad de los negocios, agravando aún más el desempeño económico del país. Diversos programas de asistencia de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia fueron suspendidos o reducidos debido, entre otros factores, a los recortes en la financiación que recibe el organismo, reconoció este viernes su portavoz William Spindler, lo que ha afectado a un gran número de migrantes venezolanos presentes en el vecino país. La organización, que tenía a Estados Unidos como su principal contribuyente en el continente americano antes de que Washington anunciara drásticos recortes en su ayuda a la cooperación internacional, necesita $118.3 millones para continuar su trabajo este año, indicaron en informe a los medios. William Spindler
portavoz del ACNUR, dijo que han tenido que detener la distribución de ayuda humanitaria, como sábanas, productos higiénicos, linternas, en el área de Catatumbo, donde el recrudecimiento del conflicto entre grupos armados en esa zona vecina a Venezuela ha causado el desplazamiento de unas 63.000 personas. Los problemas financieros también amenazan con detener las labores de regularización de unos 500.000 venezolanos refugiados en Colombia, así como el apoyo a los programas del gobierno colombiano para legalizar asentamientos informales de más de 100.000 desplazados internos, indicó el portavoz de ACNUR. Informaron que solo se han recibido unos 4.6% de los 1.400 millones de dólares que la ONU se había fijado en 2025 como objetivo para financiar su asistencia a refugiados y migrantes venezolanos en Latinoamérica. En otro tema, activistas temen que una reforma a la Constitución Nacional en Venezuela, tal como está planteada, puede cercenar aún más los derechos humanos en el país. La activista por los derechos humanos y expresa política Zairam Rivas aseguró que una reforma constitucional tal como está planteada por el régimen de Nicolás Maduro puede considerarse regresiva en materia de derechos humanos en Venezuela. Como cada vez más son perseguidos los defensores de derechos humanos, son hostigados y cómo cada vez más se cierran los pocos resquicios que quedan de organización ciudadana. Y nosotros creemos que esta reforma constitucional que se pretende implantar no es más que una búsqueda de seguir afianzando ese terrorismo de estados, de seguir cercenando los pocos espacios que hay de espacio cívico y de seguir también criminalizando y persiguiendo a la disidencia como se ha realizado durante todo este tiempo. Rivas afirmó que pese al constante cierre del espacio cívico y la persecución a organizaciones y civiles en el país, se debe apostar por la organización ciudadana para frenar la reforma. Cada vez este régimen da muestras de su verdadera esencia de terrorismo de Estado, incluso así ha sido calificado por organizaciones internacionales. Sin embargo, yo creo que independientemente de las circunstancias, nosotros debemos buscar todas las formas de presión, de organización y de expresiones ciudadanas para enfrentarlo. Sí creo que, como tú dices, va a ser más difícil porque estamos en una situación de represión mucho mayor. Tenemos casi 800 presos políticos, pero en una semana llegamos a tener 2.000 presos políticos. Entonces, por supuesto que es una situación donde se hace mucho más cuesta arriba, pero no podemos dejar de enfrentarlo y de seguir subiendo el costo político al régimen de la represión y de la regresión de nuestros derechos. La activista enfatizó que hablar de la defensa de la Constitución y de evitar que ésta se destruya es hablar en favor de la libertad de todos los presos políticos en Venezuela. Al menos 20 heridos y 60 viviendas dañadas, así como otras edificaciones públicas, ha dejado hasta ahora un sismo de magnitud 6 registrado este viernes en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. Un sismo de magnitud 6 en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, deja 20 heridos y afecta a 60 viviendas y edificaciones públicas. De acuerdo a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, las personas afectadas presentaron heridas en la cabeza y golpes. Por su parte, los servicios de energía y telecomunicaciones se restablecen gradualmente, mientras las autoridades continúan con la verificación de afectaciones. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que el jueves inició una gira de 15 días que le llevará por 7 países, dispuso este viernes el desplazamiento de todos sus ministros hasta el lugar de los hechos, mientras se evalúan daños en la refinería de Esmeraldas, la más grande de Ecuador, y el oleoducto principal del país. El sismo, que causó alarma en la población local, se sintió en 10 de las 24 provincias de Ecuador. El presidente ruso Vladimir Putin estaría dispuesto a negociar directamente la paz con Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin y el emisario de Estados Unidos Steve Witkoff abordaron hoy en el Kremlin posibles negociaciones directas entre Rusia y Ucrania para lograr un arreglo pacífico al conflicto. Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin, destacó que la reunión, que se prolongó durante 3 horas, sirvió para acercar posturas entre el Kremlin y la Casa Blanca. Además, destacó que en virtud de lo acordado por ambos presidentes, las consultas ruso-estadounidenses continuarán próximamente de manera activa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió hoy la postura de Moscú sobre la pertenencia a la Federación Rusa de la anexionada península de Crimea, algo que Ucrania considera inadmisible. Además, aseguró que el compromiso de Rusia de cesar las hostilidades y renunciar a tomar más territorios de los que ya controlan el país vecino son suficientes concesiones. Las viviendas de 2 hombres sospechosos de estar involucrados en el reciente ataque mortal contra turistas en Cachemira, India, fueron demolidas por las autoridades de ese país. Las autoridades indias demolieron las viviendas de 2 hombres sospechosos de estar involucrados en el reciente ataque mortal contra turistas en la Cachemira, India, en medio de una escalada diplomática con Pakistán y crecientes preocupaciones en esta región convulsa con una historia de conflicto. Las demoliciones fueron realizadas pocas horas antes de una visita programada a la zona del jefe del ejército indio en la región, el general Upendra Dwivedi. Así lo reveló a EFE un policía local bajo condición de anonimato, afirmando que se ajustan a la política de tolerancia cero de la India contra el terrorismo. Las viviendas, que pertenecen a 2 presuntos miembros del Lashkar-e-Taiba, una organización insurgente ilegalizada por la India, fueron demolidas como medida disuasoria, según lo afirmó un alto cargo policial. La Agencia Nacional de Investigación de la India, la principal agencia antiterrorista del país, ha iniciado una investigación formal sobre el ataque en Pahalgam. Fuentes citadas en varios medios locales aseguran que los investigadores han interrogado a numerosos residentes y turistas que se encontraban en las inmediaciones en el momento de los asesinatos. El pasado 22 de abril, en la pradera de Basairán, Pahalgam, un popular destino turístico en la Cachemira, India, un grupo de hombres atacó a turistas, matando a 26 de ellos, la mayoría indios. La India ha atribuido el ataque a militantes que describen como terroristas patrocinados por Pakistán. El incidente ha intensificado las tensiones en este territorio reclamado por la India y Pakistán. Y la migración y su paso peligroso por la selva del Darién, donde cientos de personas perdieron la vida en su afán de llegar a Estados Unidos, fue la temática de denuncia que Panamá llevó a la primera exposición de la Bienal de Arte de Venecia de 2024 y que ya está de vuelta en Ciudad de Panamá. Tras su paso por la Bienal de Arte de Venecia de 2024, regresó a Panamá la exhibición de arte sobre migración y el peligroso paso por la selva del Darién, donde cientos de personas han arriesgado sus vidas por cumplir el sueño americano. El Museo del Canal en Ciudad de Panamá es el lugar en el que se pueden apreciar las piezas que tratan de transportar al espectador a los escenarios de las selvas, ríos, mares y trochas de barro en las que los migrantes dejan el sudor tratando de superarlas, pero a las que no todos sobreviven. Elizabeth González, directora del Museo del Canal y co-curadora de la exposición, se refiere a la importancia de tocar este tema en una muestra artística. Hablar de esa migración, hablar de ese tránsito de personas que estaba en el 2023 llegando a su pico con más de 500.000 personas, un tercio de ellos niños, pasando por nuestro istmo, ponía en esa palestra de atención el hecho de que seguimos siendo una ruta de tránsito humano también, pero de una crisis humanitaria global, y bueno, era algo que queríamos reflejar de alguna manera. Una de las piezas más llamativas es la que muestra cuerpos con extremidades cercenadas colgando de los árboles en la selva. Otra, fabricada con tierra recogida del mismo Darién, presenta un gran mural de barro en el que un camino parece mostrar la salida. Sus artistas, Isabel de Valdía y Cisco Merel, hablan acerca de estas puestas en escena. Es la selva del Darién, pensando en los migrantes que están atravesando la selva, con diferentes espacios de la selva y las personas, diferentes tipos de personas que están caminando, pensando en ellos individualmente. Por eso está también el sonido que te acompaña con los sonidos de la selva y algunas voces y el corazón del individuo. Un proceso largo de ir, recolectar la tierra, tratar de trabajar ese material después en el estudio y tratar de representar todos estos caminos o lugares que realmente no sabes que hay más allá, ¿no? Llega un límite que realmente a veces se tiras al vacío, ¿no? A estos dos artistas se suman Yana Deyer, quien plasmó varios collages en los que supone que podría pasar en el caso de una migración afrocaribeña hacia Panamá. De igual forma, Brooke Alfaro
retrata embarcaciones repletas de hombres y mujeres semidesnudos con posturas imposibles.